bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en esta plataforma virtual. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en una nueva serie y la serie es que el Señor nos va a hacer descansar. Y hoy vamos a abrir el primer tema y el Señor ha puesto en mi corazón que nos vayamos a Isaías en el capítulo número 50. Y el tema de hoy es las 5 preguntas divinas de Dios en Isaías 50. Váyanse conmigo, hermano, a Isaías 50, verso 1 y verso 2 y 3. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y que por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Buen Dios y Padre, aquí está. Tu palabra es verdad. Toma control, Espíritu Santo, y aún añade la bendición para nosotros. Abre nuestros sentidos espirituales y que podamos entender hoy qué es lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que vino a mi mente cuando yo estuve en esta semana de reposo por esta operación de mi ojo. Y es que el Espíritu traía un pensamiento a mi mente. ¿De verdad conoces a Dios? ¿De verdad conocemos a Dios? ¿De verdad nosotros entendemos qué clase de Dios tenemos? Y en todo el aspecto escritural, las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla y nos da referencia acerca de Jesucristo. Jesucristo está plasmado en toda la Biblia y más aún en Isaías. Isaías, hermanos, es un libro profético, pero también es un libro de amor, es un libro en el cual demuestra la clase de Dios que nosotros tenemos. Y para entender Isaías, usted lo tiene que ubicar primeramente en una fecha en la historia. Es el año más o menos 690, 700 antes de Cristo, en donde había una situación muy triste y lamentable, donde Dios levantó profetas mayores y menores para complementar su palabra, para hablar al pueblo y hacerle saber su descontento. Así de que si nosotros pudiéramos introducirnos a el libro de Isaías, tendríamos por lo menos que dividirlo en 2 partes. La primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 39, en donde Dios expone una y otra vez su descontento con el pueblo, pero también su amor, su verdad. Pero algo pasa
Después del capítulo 39 se abre algo diferente. Desde el capítulo 40 al 66, nosotros vemos claramente a flor de piel profecías y vemos la esencia, el cariño y el amor con que Dios ha decidido restaurar por completo a su pueblo. Y es aquí, en estos últimos capítulos, en donde Dios trajo mi atención. Y uno de los capítulos que podemos decir que son fuertes es Isaías 50. Y Isaías 50, hermano, es uno de los cánticos mesiánicos que, inspirado, ¿verdad? Isaías por el Espíritu Santo, se dio y habló acerca de Cristo. Así de que nosotros ubicamos Isaías 50 como el tercer cántico a Dios, a Jesucristo. Y en este cántico nosotros vamos a ver en la segunda parte que Dios se revela de una manera clara y completa en su esencia. Pero antes de llegar a ese cántico, el Señor está hablando acerca de unas 5 preguntas. Y estas 5 preguntas son divinas. ¿Por qué? Porque tienen una retórica. Y en un momento le quiero explicar por qué son retóricas. Así de que nosotros vamos ahora a entrar de lleno a Isaías 50. Pero para entender Isaías 50, también hay que dividirlo. Y lo tenemos que dividir también en 2 partes. La primera parte en donde vamos a exaltar lo que nosotros vemos como el siervo sufriente, que es Isaías 50, que cubre solamente 11 versículos. Pero los primeros 3 versículos, hermanos, habla acerca de la condición de su pueblo. Y es que ellos están vendidos por sus pecados. Ahora bien, cuando el pueblo está en esa situación, no se acuerdan que desde el capítulo 1 el Señor les viene hablando y tuvo que levantar a un profeta de ellos. Y solamente quiero que usted tome nota, así a vista de pájaro, de qué es lo que estaba pasando en ciertos capítulos antes del capítulo 40 en adelante. Váyase conmigo, por favor, solamente para referencia, al capítulo 1 de Isaías. Y quiero que leamos la condición de Israel, la condición de Judá. Isaías 1, verso 3. Qué triste, qué situación más lamentable. Cómo es que el Señor expone y describe a su pueblo. Y dice la palabra, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque yo les fallé, porque no hubo quien les dijera o porque no quisieron oír. Ahora, cuando usted sigue buscando, váyase al verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahora bien, la condición del hombre en general, pero también de ese hombre que no conoce a Dios. Pero no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Estamos hablando de su propio pueblo. Y era esta condición tan lamentable en la que se habían puesto. Y el Señor les preguntaba, ok, ¿por qué quieren que yo
les mande juicios? ¿Por qué no quieren entender? ¿Qué dice el verso 11? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, rutinas, mitos, rituales? Eso es, hermanos, sencillamente religión. Se habían convertido en religiosos, no en adoradores. Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El verso número 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. En otras palabras, ellos decían que se reunían a adorar a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Lo que más ellos celebraban, según ellos, para Dios, Dios lo desechaba. Ahora bien, ¿cuál es desde el capítulo 1 la invitación a nosotros como cristianos, a ellos como pueblos y a todos en general? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Verso 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hay dos cosas que el pueblo podía hacer y no quería hacer. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora bien, cuando nosotros nos recorremos al capítulo 6, solamente para que usted tenga noción, el Señor ya les había hablado por los profetas. No por Isaías, por los profetas. No solamente por Isaías, por los profetas. Y en el capítulo 6, verso 9 al 13, ¿qué dice? Quiere decir que ignoraron ellos su palabra. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. En otras palabras, nadie buscaba a Dios. Señor, esto es triste. Y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y esto es lo más triste, escuche bien. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios quiere un pueblo realmente apartado. No quiere un poquito que no estén agradando a Dios. No quiere multitud. Dios quiere un pueblo que le agrade, pero de corazón. Esto a mí me llama mucho la atención, porque comenzó a haber, hermanos, mucha prueba en sus vidas. Y usted puede seguir y seguir y seguir. Y cuando usted recorre todo Isaías, va a ver una y otra vez
que el Señor les habla y les vuelve a hablar. Pero ahora, hermanos, nos vamos a concentrar en Isaías 50. Regrésense, por favor. Y vamos a la primera parte. ¿Por qué el pueblo de Dios fue vendido? ¿Por qué el pueblo de Dios ahora está, hermanos, en esa situación? ¿En cuál situación? Está en una situación lamentable que es de esclavitud. Y desde el capítulo número 6, Dios le hace una invitación a Isaías. Amén. Y si usted se va por un momento otra vez a Isaías capítulo 6, dice el verso número 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿A qué lo iba a enviar el Señor? A algo muy difícil. Lo iba a enviar a corazones duros, a corazones opacados, a oídos cerrados, a personas que no querían nada de Dios. Pero él, a pesar de eso, dijo, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día, el corazón de muchos está cerrado. Los oídos están opacados. No es fácil hablar la palabra de Dios en estos días. Pero hay algo que hizo Isaías. Reconoció su pecado. Y luego Dios le pregunta que hay una necesidad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Hacer lo que hizo Isaías. Ahora sí, con eso en mente, nosotros podemos entender qué es lo que estaba pasando en Isaías capítulo 50. Se ve que nosotros vemos ya un pueblo que ya está esclavo en Babilonia, en donde ellos comienzan a sentir de viva voz todas sus lamentaciones. Y estas lamentaciones llegan a oídos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo comienza a murmurar. Y comienza a murmurar por el trato, comienza a murmurar porque ellos se sienten que hay una severidad como los tratan, las condiciones que ellos están son las peores, pero aquí la palabra de Dios ubica una cosa seria. El Señor comienza a oír que Él los ha abandonado, que Él como un esposo los desposó, se fue, los abandonó, que Él no tenía suficiente poder para ayudarlos. Y todas estas quejas comenzaron a ser oídas por Dios. Y ahora Dios tiene que visitar al pueblo y lo tiene que confrontar. Muchas personas hoy en día están igual. Están tan dolidas por lo que ha pasado que solamente hay repudio, dolor, tristeza, no hay consolación, no quieren nada con Dios. Y a pesar de todo, Dios no los ha dejado, como no había dejado a Judá. Pero ahora Jehová va a exigir que su pueblo enfrente la causa de su separación. ¿Pero cómo? Hablándoles y preguntándole 5, escuche bien, preguntas retóricas en su pueblo. Y estas están escritas en los primeros 2 versículos de Isaías 50. Ahora, antes de comenzar, yo quisiera que preste atención a estas 5 preguntas retóricas. ¿Pero por qué son retóricas? Por la siguiente razón. ¿Qué es una pregunta retórica?
Es una pregunta cuyo objetivo no es para expresar o aclarar una duda o para pedir una respuesta o explicación. Simplemente es una pregunta que va a hacer énfasis a una afirmación o verdad. Dios no esperaba una respuesta de ellos. Lo que Dios estaba diciendo con estas preguntas es que no tenían respuesta. No había manera de cómo contestarle a Dios, porque Dios no había hecho nada. Ahora bien, la pregunta retórica consiste en una interrogación que se lanza sin esperar una respuesta, pero también funciona como una afirmación surgida de una verdad. El Señor tenía su verdad y el pueblo lo estaba difamando. El pueblo estaba diciendo que por culpa de su Dios estaban en la condición que estaban. Ahora bien, Jehová va a confrontar a ese pueblo para que le demuestre dónde están las pruebas de que Él los ha abandonado. Y hoy el Señor, de alguna manera, en este tiempo, también quiere enfrentar nuestra vida a esas preguntas y reclamos que le hemos hecho. Porque el Señor pide pruebas. Qué tremendo, hermanos, como Dios nos está hablando hoy. Ahora bien, Dios estaba hablando fuertemente a Judá porque Él les estaba pidiendo esas evidencias. Y váyase al verso número 1. ¿Cuál es la primera pregunta divina que Dios hizo? Así dijo de Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, por la cual yo la repudié? ¿Dónde está esa carta de divorcio de su madre que yo le di? La madre simbólicamente es Judá y los hijos son el pueblo de Judá. Y ellos, tanto la madre en sí, Judá, y los hijos reclaman el abandono del padre. Ahora bien, cuando Dios habla y pregunta, dice, ¿dónde está el certificado donde yo puse mi firma, donde yo divorcié a esa madre? Tremendo. Nosotros sabemos que en la ley Dios permitió a Israel la carta de divorcio. ¿Y por qué lo hizo? Por causa de su incredulidad. Tuvo Jehová que poner el divorcio, pues Dios sabía de que lo iban a usar de una manera muy legalista. Entonces lo usó para defender a la mujer, para que ese fuera la última instancia y no dejaran a tanta mujer abandonada simplemente porque el marido no quería. Así de que tenemos que recordar, hermanos, qué fue lo que pasó. Ponga una pausa en este capítulo y váyase conmigo, por favor, allá al libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 24. Ahí nosotros podemos ver una referencia, amén, de esto que el Señor está hablando. Versos del 1 en adelante, amén. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. Y fíjese bien, qué tremendo esto. Cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio, y si la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Número uno, no había congruencia en este reclamo. Si Dios estableció este divorcio y si divorció a su mujer, no podía regresar con ella. Por lo tanto, ¿cómo Dios se iba a divorciar de su pueblo? Porque si lo hacía, no podía volverlo a reclamar otra vez. Entonces esto a mí me da una sensación de que ellos estaban poniendo algo tan delicado, pero tan profundo en contra del mismo Dios. Imagínense, aquí hay un reclamo del pueblo de Dios, ¿ok? Que habían sido rechazados. Pero no hay que irse tan lejos. Si nos vamos al capítulo 49, un capítulo antes de lo que usted y yo estamos escudriñando, vamos a ver, hermanos, que el capítulo 49, Dios se manifiesta como un padre, como un esposo que le habla claramente de su amor, pero aún así ellos le rechazaron. Váyanse, por favor, a Isaías 49 y quiero tomar el verso 14, 15, porque es importante esto, hermano, porque estamos hablando de Dios como un padre y como esposo. Ahora, imagínense el escenario. ¿Qué es lo que pasó? Ellos reclamaban que los había abandonado. ¿Y qué dice aquí la palabra? Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ese fue el reclamo que el Señor escuchó cuando estaban ellos esclavos. Pero aquí es donde viene la respuesta de Dios. Aquí es donde Él habla de su sentimiento. Y fíjese lo que dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? En otras palabras, el amor más puro, más grande que existe en los humanos es el amor de una madre. Pero aún así, ese amor falla y abandonan a sus hijos. Pero ¿qué de Dios? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué respuesta más tremenda la que le da. Y usted puede escudriñar todo el capítulo 49, pero sigamos escudriñándolo. Solamente vamos a irnos a los últimos versículos del 24 al 26. Isaías 49. Todo lo que el Señor sabía, cómo se habían portado, cómo habían sido, porque el capítulo 49, ¿ok? Comienza, hermanos, de que hay un reclamo del profeta. Todo, dice el verso, para que usted lo entienda, el verso 4. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Él les dijo, yo desde el vientre de mi madre he sido llamado profeta. Dios ha estado conmigo. Todo lo que yo les he dicho es verdad, pero ustedes no han oído, no han querido entender.
Aún con todo eso, ¿qué dijeron ellos en el verso 14? Sión, el pueblo de Dios, ¿qué dijo? Me dejó Jehová y el Señor me ha olvidado. A pesar de ser infieles, a pesar de ser lo que fueron, ¿qué dice el verso 24? Dios pensando en restauración. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Muy difícil. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Oh Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, porque Él no nos paga conforme a nuestras faltas. Él es Dios. ¿Y qué más dice? Y a los que te despojaren, haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aleluya. ¿A quién había enviado? A Isaías. ¿Qué significa Isaías? Salvación. Pero no lo escuchaban, no lo querían entender. Así de que las escrituras aquí están, hermanos, hablando claramente. Esto de una manera general, simbólica, entre Dios como esposo y su pueblo como esposa y sus hijos. Pero vámonos más allá, hermanos. Y el Señor en el tiempo de Isaías también levanta profetas menores como Oseas. Y nosotros sabemos que en el libro de Oseas, en los capítulos del 1 al 3, habla acerca de una situación donde Dios le dice a Oseas que vaya y busque una mujer, a Gomer, y que se case con ella y tenga hijos, y que no la repudie, sino que la ame. Entonces, nosotros podemos ver aquí a Oseas como un marido sufriente, pero fiel, a pesar del adulterio de su esposa que es infiel. El profeta, hermanos, Oseas está viviendo en carne propia la infidelidad del pueblo de Dios. Y así nos lo expresa. Pero también, hermanos, si nos vamos a Oseas en el capítulo 3, por favor, en el último capítulo, Dios aquí le está dando una parábola en donde está comparando ahora a sus hijas, a sus hijos como, hermanos, los hijos de Dios, de Judá, de Israel, y también a su mujer. Amén. Y aquí la palabra del Señor nos habla tan hermoso. Yo quiero que usted se saboree esta palabra, dice el Señor en su palabra. Oseas capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor en adelante, 13 y 14. Y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyales y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí hay, hermano, una consecuencia. El Señor no la divorció, el Señor la castigó. ¿Para qué la castigó? Aquí viene la respuesta. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré, marque eso, al desierto. ¿Y qué más dice? Y hablaré a su corazón. Dios, por ser pueblo de Él, nosotros por ser su novia, nosotros somos infieles. El Señor va a tratar con nosotros y dice que nos va a recordar nuestro pecado. ¿Para qué? Para que entendamos y nos va a llevar a un desierto. ¿Qué es un desierto?
una prueba máxima. Y a veces nosotros estamos en un desierto. Pero ¿para qué nos lleva Dios a esa prueba? Y dice, y hablaré a su corazón. Amén. Y entonces viene el verso 15. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como cuando estaba en el primer amor. Cuando Dios te restaure, cuando ya sientas su presencia, cuando ya te sientas limpio, limpia, entonces vas a llegar a los tiempos de tu juventud como que estuvieras en tu primer amor. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, antes, amén, de que la bendición, hermanos, llegara a su vida. Ahora bien, hermanos, muchas veces no entendemos. Y por último, léase, a pesar de todo, ahí en Oseas 2, léase el verso 19 para terminar. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que no seamos su novia, que seamos su esposa. ¿Y qué dice aquí? Y te desposaré conmigo para siempre. Levante su mano y tome esa bendición a pesar de que hemos sido infieles con el Señor. Él permanece fiel. Y Él dice que como novia nos tiene que corregir y llevarnos al desierto para que escuchemos el corazón. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Aquí dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Okay. Hay 4 cosas que Dios nos quiere dar en la restauración. Esto es precioso, márquenlo. 4 cosas. Justicia, primeramente. Para Dios la justicia es parte de su don moral. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes, Él perdona tus pecados. Así de que Dios sabe nuestra condición. La primera cosa que Dios nos ofrece es su justicia. Luego, juicio. Porque a pesar de que hemos caído a causa de ese pecado, el Señor nos dice que Él nos va a restaurar y nos va a quitar los cargos y el juicio que había en contra de nosotros. Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ahí Dios quiere tratarnos de esa manera. Tercero, benignidad. Dios no quiere seguir viendo nuestra situación triste y deplorable. Esa pobreza espiritual Dios la quiere cambiar, la quiere restaurar con favores y bendiciones. Amén. Tanto materiales como espirituales. Y la última, que es fuerte y poderosa, su misericordia. Él quiere sellar. Él quiere volver a tener misericordia de tu vida. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, yo prolongué mi misericordia. El amor más puro que existe en Dios es su misericordia. Ahora bien, no se le olvide Oseas 2:19, porque aquí hay otra cosa. Esas son las 4 cosas que Dios le habló a su pueblo. Le dijo, si tú vuelves a mí, yo te voy a dar estas cosas. Pero Dios pide 2 cosas. Estas 2 cosas se las pidió al pueblo. Verso 20, marque esas 2 cosas que Dios está pidiendo y que por esas 2 cosas nosotros hemos comenzado a dejar a Dios. ¿Qué dice esas 2 cosas? Y te desposaré conmigo. Escuche bien lo que Dios pide. En fidelidad. Lo primero, fidelidad. No más estorbos. No más señores que gobiernen nuestras vidas.
sino Dios quiere un amor puro, incondicional. Dios quiere que estemos con Él como en el primer amor. Y luego dice, y conocerás a Jehová. Aleluya. Dos cosas nos pide. Que tengamos un gran deseo de conocerlo a Él, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Pablo. Un gran deseo de conocerlo. ¿Qué fue lo que primeramente le dijo el Espíritu al pueblo? Isaías 1:3. Mi pueblo no tiene conocimiento, no me conocen, por lo tanto ignoran las bendiciones. Esto es tremendo, hermano. No conocía el pueblo de Dios quién era su Dios. Por eso Él vino con estas preguntas retóricas. Por eso Él vino a tener ese encuentro fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un despertar profundo en nuestro corazón y revisar realmente nuestra vida. Y decir, Señor, si tú cada vez que vengo a tu presencia derramar mi corazón y confieso mi falta a ti, tú me ofreces estas 4 cosas. Pero a cambio tú me recuerdas y me insistes que tengo que ser fiel y conocerte más. No se puede conocer a Dios si no hay intimidad con Dios. No podemos decir que somos fieles a Dios si tenemos 3 señores, 4 señores, todas las prioridades antes que Dios. Eso no trabaja, hermano. Ahora bien, por eso es que esa condición terrible la vivió tanto Israel como Judá. Ahora, por favor, quiero que se vaya a el libro de Ezequiel, capítulo 16. Escudriñelo en su casa. Solamente le voy a dar una pasadita desde el verso 8. Ezequiel 16:8, ¿qué dice? Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste tú. ¿De dónde la sacó el Señor? De una situación lamentable, un pueblo que no se conocía, un pueblo que no era nada. Dios lo levantó. Y tuvieron tiempos de amores. ¿Sabe cuál es el tiempo de amores? Cuando estamos en el primer amor. Los enamorados están bien prendidos, no se quieren despegar, no se quieren soltar. Es una cosa que no se puede creer. Textos y textos y textos y textos y textos, y a cada rato se desvelan y no dicen nada. Tiempos de amores para Dios. ¿Está tu vida en tiempos de amores? ¿O nomás fue la pantalla? Una leve sensación de que tú creíste conocer a Dios. Ahora, ¿qué más dice verso 15? Pero confiaste en tu hermosura. Mucha gente se apoya en su propia prudencia y dice, sí, creo en Dios, pero yo puedo resolver mi vida. ¿Ok? Y eso es triste. ¿Qué más dice? Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. ¿Qué significa eso? ¿Qué es prostituirse? Mezclar, andar en religiosidad, andar aquí, andar allá, creer esto, creer lo otro. Todo lo practicó. ¿Qué más? Váyanse al verso 60. Está tremendo esto, hermanos. A pesar de todo, usted puede leer todo el capítulo. Dios no les pagó igual. Dios siempre procuró
hablarles algo diferente. Antes, yo tendré memoria de mi pacto. ¿Cuál fue el pacto? Y te hice mía. Y te di mi palabra, dijo el Señor. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concentré contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. No es un pacto de hombre, ni es de tiempo de hombre. Es para siempre en el tiempo de Dios. Si tan solo entendiéramos cuánto nos ama Dios. ¿Por qué cree que vino con esta pregunta? Apenas estamos en la primera, hermanos. Es la primera, pero vale la pena irse despacio. Verso 61. Si yo te doy amor, voy a llegar hasta lo más profundo de tu corazón y voy a establecer otra vez un camino. Amén. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Es lo que Dios quiere, que entendamos que ya esos caminos no son nuestros. Ya no hay manera de caminar ahí. Cuando recibías a tus hermanas, las mayores, y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmé contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Yo soy tu Dios, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Jesucristo, hermanos, ha venido a reconciliarnos de una manera completa y total. Cuando Dios habló de que Él iba a desposarse con su pueblo, Él habló en serio. Cuando Él habló de que Él iba a cuidar a su pueblo, Él habló en serio. Y Dios te está hablando también en serio de que Él ha oído tu rumor, tu murmuración, la manera como tú hablas, actúas y estás. Pero Dios quiere que entiendas que Él quiere que vuelvas al amor de tu juventud, a la bendición, que te mantengas ahí, que vivas así, que camines así, que estés así. El Señor nos ha hablado en esta hermosa ocasión de la primera pregunta retórica y hemos aprendido muchas bendiciones. Y yo quisiera concluir, porque vamos a seguir escudriñando esta bendición, estas 5 preguntas retóricas, hermanos. Gloria a Jesús, de una manera muy hermosa y diferente. Y Dios quiere que usted y yo lo entendamos. Amén. Dios está aquí, hermanos, para darnos la bendición. Y termino con esta pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Somos capaces de entender, de comprender a este gran Dios amoroso? Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Estas preguntas, hermanos, divinas, probablemente cuando las leíste, dijiste, eso no es para mí.
Eso fue para ese pueblo. Pero cuando el Espíritu nos trae de la mano a escudriñar la palabra y vemos el reclamo de Dios, no está tan distante esos días de los que nosotros vivimos. Jesucristo nos ofrece mucho más de lo que nosotros alguna vez pudiéramos dar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros entendemos que Él nunca nos dejó, Él no nos abandonó, de que Él sigue siendo lo que ha dicho ser. Jesucristo se fue a preparar morada para nosotros y está esperando una novia que no tenga mancha ni arruga, porque Él lo vale, porque Él se dio completamente por nosotros. Y cada vez que Él ve tu corazón, realmente que quieres caminar, Él te va a agarrar de la mano, como lo dijo Ezequiel 16. Y quiere congraciarte y recordarte de ese pacto que ha hecho contigo, de que Él es nuestro Salvador y que nos está ofreciendo 4 cosas: justicia, juicio, benignidad y misericordia. Pero también quiere de nosotros, hermanos, que nosotros seamos responsables, callemos nuestra boca y alabemos solamente a Dios, si la vamos a abrir. Ahora bien, Él desea 2 cosas poderosas: fidelidad, no más estorbos, no más excusas, no más aquí, no más allá. Dios quiere que te defina. Segundo lugar, que tengamos ese gran deseo de conocer, que nos enamoremos de su palabra, de su espíritu, su presencia. Solamente así nosotros podemos comenzar a declarar palabras de vida al cansado y al sediento. Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque nos has hecho entender y comprender la bendición completa de esta primera pregunta, de las cuales vamos a ir hablando, Señor. Gracias porque solamente en ti nosotros podemos llegar a ese conocimiento y a ese entendimiento de la verdad. Y si estamos nosotros faltos, tú, dice tu palabra, que permaneces fiel. Abra su corazón al Señor. Que no le estorbe más el afán ni sus prioridades, sino que comience a vivir ese hermoso tiempo de amores con el Señor. El tiempo de tu juventud, porque el Señor le recordó que su pacto no ha sido cambiado. En el nombre de Jesús. Amén.